Después de haber sabido cómo vamos a buscar la información y de los ejemplos que vimos ahí en la sesión en vivo, pues vamos a tener que aprender a complementar la búsqueda de la información con lo que es la cita y la referenciación. Es decir, ya leí información importante, ya leí información destacada y relevante y fidedigna, es decir, información confiable. Ya seguí las recomendaciones del profe, me metí al Google académico, busqué artículos científicos y ya tengo esa información, ya lo leí, voy a escribir. Bueno, como ahora voy a escribir, debo de decirle a la gente o al lector, ¿verdad? Que ese trabajo que yo estoy haciendo no es cualquier cosa, es producto de una investigación científica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo correcto con la información. Bueno, para seguir haciendo lo correcto me tengo que guiar por protocolos de escritura, protocolos de formato, que se llaman estilos, manual de estilos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que además de haber leído, debo de hacer mi escrito. Disculpen ustedes, voy a poner silencio en el celular. Ya, gracias. Después de haber leído documentos confiables o investigado fuentes confiables, ahora lo que tengo que hacer es escribirlo de una forma correcta, en primer lugar. Segundo, dar fe y crédito de que la gente sepa que yo estoy consultando esos autores, ¿sí? De que no nada más es copiar y pegar. Yo estoy consultando a esos autores y tengo que decirle a las personas que lo estoy haciendo que las ideas de esto que estoy escribiendo aquí no son mías, o que sí son mías, pero son a partir de lo que dicen ciertos autores, ¿ok? Entonces, eso es la parte importante. Entonces, tenemos varios estilos, ¿verdad? Y el que vamos a utilizar se llama estilo APA. Parece que por aquí en la hojita esta, en el documento, viene precisamente eso y el nombre del estilo que vamos a utilizar, que es APA, ¿ok? Entonces, esto es para que yo pueda, como dice aquí, actuar de manera responsable, ética y legal, ¿verdad? En la información. Identificar el más adecuado para la disciplina científica que voy a trabajar o donde voy a trabajar, ¿verdad? Aprender a citar en los documentos, elaborar la lista de referencias al final. Entonces, aquí hay una distinción importante. Una cosa es la cita en texto o la referencia, ¿verdad? En el texto, y otra cosa es la lista de referencias al final, que comúnmente conocemos como bibliografía. Entonces son diferentes y la forma de escribirlos también es muy distinta. Entonces, ¿para qué me sirve la lista de referencias y las citas? Para tratar de que le dé el soporte, como lo decía, a una investigación científica, darle el soporte confiable y demás para que mi trabajo sea pues presentado y tomado en cuenta en serio, ¿sí? Entonces, además de eso, me permite evitar el plagio, ¿verdad? Entonces, cuando es plagio, aquí está, presentar como propio un trabajo elaborado por uno, ¿verdad? Pero que no sea. O también es plagio cuando copio o parafraseo ideas de otra persona o textos de otros documentos en un trabajo propio sin, fíjense, aquí está la clave, sin indicar que el autor de dichas ideas es otra persona, ¿sí? Es decir, yo puedo copiar o puedo parafrasear a otro autor, pero tengo que decir quién es el autor original. Si yo no lo hago y quiero presentar el trabajo como mío, entonces es plagio. Acuérdense que no se vale copiar así tal cual, pero sí podemos tomar ideas de autores copiando ciertas líneas, copiando párrafos o parafraseando. Parafrasear es tomar la idea original y explicarla con tus propias palabras, pero sigue siendo de ese autor. Entonces tienes que darle fe y crédito al autor. Si tú nada más haces el parafraseo y ya con eso piensas que tu profesor, por ejemplo, va a ver el texto diferente y no lo va a encontrar en internet porque ya son tus palabras, entonces eso también es plagio, ¿ok? No sé si se Ok. entiende. Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces, ¿cuándo y cómo citar? Pues para no cometer lo que es plagio, ¿ok? Aquí está a grandes rasgos. Cuando copio literalmente un texto, debo de citarlo, ¿sí? Si nada más copio y pego, es copiar literalmente, debo citarlo. Dice aquí, pon el texto entre comillas, en cursiva o con otro tipo de letra y cita la fuente. Estoy no copiando. Leí, ya lo entendí y ahora voy a parafrasear. Ah, es lo mismo, debemos citar la fuente. ¿Es una idea o una teoría de otra persona? Citamos la fuente, ¿ok? ¿Cuándo no es necesario citar? Cuando lo hice yo, cuando es idea totalmente mía. Cuando tampoco es necesario citar, cuando se trata de hechos o datos generalmente conocidos, ¿verdad?
¿A qué se refiere? Por ejemplo, si dicen que el presidente de la República es Andrés Manuel López Obrador, no es necesario que eso lo citemos. Todos los mexicanos lo sabemos. Es un hecho generalmente conocido. ¿Ok? ¿Sí me explico? Entonces, ahí es que lo que deben de tomar en cuenta en este esquema, muy importante para que sepan cuándo y cómo citar. Entonces, acuérdense que no nada más porque sí, también cualquier documento que ustedes hagan está pues protegido, ¿sí? Por leyes de propiedad intelectual, ¿verdad? Aquí en el documento señala pues de allá de España, pero también aquí en el mensaje, perdón, el comentario que hice ahí dice pues que también en México aplica. Entonces no podemos copiar así como así. Además, me permite darle reconocimiento al trabajo de otros autores, ¿verdad? No nada más es evitar el plagio. Entonces, de todos estos estilos que ustedes van a checar ahí con calma, el que vamos a utilizar es APA. Dice que es utilizado en psicología, educación y ciencias sociales, pero usualmente también es muy utilizado en otras ciencias más. Entonces, vamos a utilizar APA y tenemos lo siguiente. ¿Cómo citar entonces? ¿O qué hacer para citar? ¿Ok? Vamos a ver a la parte práctica. Primero que nada, les voy a regresar al otro documento, que es el de la UNAM. Permítanme tantito. ¿Qué es una cita en sí? Pues dice aquí, es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada. Ya saben para qué, ya lo comentamos ahorita. Entonces, ya les dije que se va a citar, ustedes van a leerlo, eso no es momento de esta clase leerlo, y tenemos esta clasificación. Esas ideas de esa otra persona que yo voy a tomar como referencia, ya sea de manera textual, sí, o sea, copiar, pegar, por así decirlo, o de manera parafraseada, ¿verdad? La vamos a clasificar esa forma de hacerlo. Entonces tenemos la cita textual o cita directa, ¿verdad? Es una de las más comunes, dice aquí, debe ser fiel, transcribir todo el texto palabra por palabra, incluyendo si tiene errores. A eso se le llama cita textual o cita directa, ¿sí? Copiar fielmente el texto. Entonces, en estos casos tenemos dos opciones. Hacer una cita textual corta, con menos de 40 palabras, y después de eso incorporarla directamente en el texto, simplemente poniendo comillas. ¿Sí? Eso es la cita textual corta. O podemos poner una cita textual larga, es decir, más de 40 palabras. En ese caso, el texto ya no va entrecomillado, lo voy a pasar acá abajo, sino, vean el ejemplo, aquí está, sino que se escribe, ¿verdad? Sin las comillas y todo el texto que voy a citar, como es una cita textual larga, lo que voy a hacer es ponerle una pequeña tabulación, es decir, una pequeña distancia desde el margen izquierdo, ¿verdad? Como 1.3 centímetros, lo dice aquí. Este es el de APA 6. Acuérdense que estamos trabajando, esta parte es APA 6. Habría que checar después, ahorita no, el manual de APA 7. Ok, ahorita lo revisamos. Profe, sí. Una pregunta. Sí. Entonces, cuando va entre comillas, ¿cómo es o en qué momento debe ir entre comillas? No entendí eso. Ok, repito. La cita puede ser literal, o sea, copiar, pegar, ¿sí? Pero si el texto es pequeño, menos de 40 palabras, debe de ir entrecomillado. Si el texto es largo, más de 40 palabras, ya no va entre comillas, sino como lo dice aquí, colocarlo de manera natural, como en todo el resto del texto. Usualmente le disminuimos un poquito el tamaño, un punto. Por ejemplo, si todo es Arial 12, este sería Arial 11, y le ponemos una tabulación de 1.3 centímetros. Ahorita lo voy a explicar. ¿Sí? Sí, ya entendí, gracias. Ok, solamente en esos casos. Ahora, la cita textual que se va a colocar, ¿verdad? Sí, la podemos colocar de diferentes maneras. La podemos colocar con énfasis en el contenido, con énfasis en el autor o con énfasis en el año. Depende de lo que sea para mí importante destacar. Ejemplo, aquí está. Vean. Cuando la voy a hacer con énfasis en el contenido, en ese caso, lo primero que voy a hacer es colocar la cita, entre comillas. ¿Ok? Dice aquí, el contenido de la cita va en primer lugar entrecomillado y al final, entre paréntesis, autor o autores, año y página. Entonces, para que yo distinga a una cita, deben, aparte de entrecomillarla, poner al final, ¿verdad? En este caso, los autores, año y página. Ese es el formato APA, lo más simple del formato APA.
Ahorita vamos a ver un poquito más claro esta parte de los autores, año y página, ¿sale? Bien. Entonces, esta forma de escribir la cita, es decir, ponerla, copiar, pegar la cita, al final ponerle los autores y todo, es una cita textual. Es una cita textual y es una cita textual corta con énfasis en el contenido. Si yo quiero enfatizar el contenido, pero entonces la puedo escribir de otra manera, con énfasis en el autor. En este caso se anota primero el autor, ¿ok? Luego el año de publicación, agregar un pequeño conector lógico, por ejemplo, señalan que, y después va la cita. Vean que va otra vez entrecomillado y dice exactamente lo mismo que dice arriba. Como ya puse autor y año antes de tiempo, ¿verdad? Lo pusimos aquí. Vean que el primer caso va al final. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente al final colocar la página, como en el caso. P.29. Ojo, esto es casi una receta de cocina. No es ponerle aquí pag o páginas o página. No, es P.29. No vayan a cometer esos errores. Y la otra forma de citar de manera textual y una cita corta, ¿verdad? Puede ser con énfasis en el año, ¿ok? Es decir, en lugar de poner primero los autores y luego el año, o en lugar de poner primero todo el contenido de la cita, como lo acaban de ver aquí, ahora voy a poner primero el año. Chequen esto. En 1991, luego mencionamos los autores. Aquí lo dice. Se anotará primero el año seguido del nombre del autor o autores y luego la cita entrecomillada y al final entre paréntesis la página. ¿Por qué? Porque ya no voy a repetir todo lo demás, ¿ok? Entonces decimos en 1991, Muñoz, Reyes y Covarrubias y Osorio señalaron que, vean que aquí ya cambió, aquí se señalan que, y aquí dice en 1991, como es tiempo pasado, ¿verdad? En el 91, señalaron que, y ahí está la cita otra vez. Y al final, página 29. ¿Sí? Entonces, eso es sumamente importante que ustedes aprendan a hacer esos tres tipos de cita. La cita con énfasis en autor, cita con énfasis en contenido y cita con énfasis en el año. Finalmente, aquí en esta parte, es probable que voy a analizar antes de que, quiero hacer un paréntesis aquí, antes de continuar, voy a analizar esta parte. Probablemente trabajemos, si se les dificulta o veo yo que va a ser muy complicado trabajar en APA 7, igual y trabajamos en APA 6, ¿ok? Vamos a ver esa parte. ¿Por qué? Porque cambian algunas cositas. Por ejemplo, aquí, cada vez que ustedes vean en una cita como esta, puntos suspensivos, significa que al autor lo que hizo, siguió escribiendo, ¿verdad? Y al final escribió esta parte. Entonces, como en esa cita para mí no es importante, solamente es importante lo que está aquí, lo que tenemos que hacer es cortar el texto, ¿verdad? Para no poner tanto rollo y poner solo lo que me interesa, pero colocar estos puntos suspensivos. Es decir, aquí me dice que la incorporación de la mujer al mercado del trabajo, bla, 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 bla. Y luego es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Entonces, le cortaron texto, pero están indicando con estos puntos suspensivos precisamente eso, que le falta texto. Eso no se les debe olvidar. Por otro lado, si ustedes quieren meter una idea propia en una cita textual, eso se puede hacer también. Es decir, sin estar parafraseando, quieren meter una idea propia en una cita textual, lo pueden hacer. Entonces dice aquí que para poderlo hacer una idea ajena, ¿verdad? Entonces debe ponerse entre corchetes. Por ejemplo, dice, este diseño, y aquí hay una idea ajena, diseño con postprueba únicamente y grupo de control, y luego sigue la cita. Incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. Grupo de control. ¿Sí vieron? Entonces, esta parte que va aquí entre corchetes es una parte ajena a la cita original, pero que para la persona que la puso como una cita, consideró importante decir esto aquí adentro en lugar de fuera de la cita. ¿Sí? O sea que ese que va entre corchetes es de otra cita. Puede ser de otra cita, pero lo más común es que no sea de otra cita, sino que sea una idea tuya como autor. Ok, gracias. ¿Sí? Aquí lo que dice simplemente es que es ajena a la cita original que está aquí. ¿Ok? Bien.
Y después de esto ya tenemos la cita textual larga, pero esa cita textual larga igual puede ser también con énfasis en autor, con énfasis en contenido o con énfasis en el año. ¿Ok? Entonces, por eso quería explicarles así de esa manera. La cita textual larga es cuando en lugar de poner poco texto, copiamos mucho y ya son más de 40 palabras, entonces lo hacemos de otra forma. Pero digamos que la misma de otra forma porque ya no va entre comillas, pero la misma mecánica. Puede haber cita textual larga con énfasis en autor, cita textual larga con énfasis en contenido o con énfasis en el año. Entonces puede ser de esas maneras, ¿sí? Y después de esto tenemos lo que es cita no textual, también llamada citas indirectas. En esta parte, ¿verdad? Es un resumen breve o una idea parafraseada de una parte o toda la obra. En este caso existen dos tipos de citas no textuales, ¿verdad? Dice aquí, está la cita textual, perdón, la cita no textual específica, que se refiere a una parte de la obra. Entonces, en este caso se escribe sin comillas e incluye la o las páginas donde se ha resumido. Es decir, como esto no es literal, no va entrecomillado, ¿sí? Va simplemente así. Martínez de Sousa, el autor, el año, considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro tal, tal, tal. Ahí le cortaron, ¿ok? Página 41. Es una cita no textual, porque acuérdense que aquí ya va como que cierto resumen o ideas del autor que está escribiendo ahora. Y finalmente se incluye la página. Por eso es cita no textual, pero cita no textual específica. Y a veces hay citas no textuales generales, que son a lo mejor las que a ustedes les van a gustar más porque son más fáciles de hacer. En estas no textuales generales, dice, resume el contenido total de cierto escrito, va sin comillas y no se agrega el número de página. Vamos a suponer que ustedes leen un informe de 2 o 3 cuartillas y en esas 2 o 3 cuartillas aseguran que en Guerrero estamos en problemas por el semáforo naranja y se va a poner a rojo. Es como que el resumen de esas 2 o 3 cuartillas. Ah, bueno, entonces ustedes harían una cita no textual general. ¿Por qué? Porque van a decir el autor, vamos a suponer Astudillo, vamos a suponer el año, que es 2020, ¿verdad? Señala que en Guerrero tenemos problemas porque estamos en semáforo naranja y es probable que regresemos a rojo. Y están haciendo un resumen de todo el documento que les estoy poniendo aquí este ejemplo, ¿verdad? De una forma demasiado sencilla y simple, pero obviamente para eso tienen que leerlo. Y por lo tanto, lo pueden hacer así. Poner el autor, poner el año, señala que, o en este caso, Romero y Arias son de opinión que, o Villota, Rodríguez y Zapata se refieren a. Entonces, en estos casos ya no se pone la página, solamente el autor y el año, y ya la cita ya no va entrecomillada porque son ideas de ustedes, un resumen, lo que ustedes entendieron de Una toda la duda. obra. Sí, Este, ¿solo se ponen los apellidos en la cita de no sí, textual? sí, Oh, ok. bien. Y luego tenemos lo que puede ser también esto, la cita de cita, ¿ok? Es cuando un autor que ustedes están leyendo menciona a otro autor, ¿ok? Ese sería una cita. Pero si ustedes quieren citarlo, ya sería cita de la cita, no sé si me explico. Y entonces en este caso dice aquí tenemos que se debe tener la expresión citado por. Vamos a suponer este ejemplo. La enciclopedia se puede definir como aquella obra de referencia que reúne el saber y la experiencia de una determinada clase de sociedad y relaciona los nombres que esa sociedad conoce por artículos o entradas en un orden comúnmente, ¿verdad? Y empezamos a ver el texto. Entonces, aquí dice al final, Martín, página 95-96, 1995, citado por Escalona, 2001. Ok, esto quiere decir que el que escribió la idea original fue Martín, pero que yo no leía a Martín, yo leía a Escalona. Y Escalona citó a Martín. No sé si me explico en ese orden. Le copió, pues. Ok, sí, sí, pues no es copiarle. Acuérdate que en este caso no manejamos el término porque estamos dándole créditos a. Por eso es que no es plagio. O sea, Escalona es honesto, ¿verdad? Está haciendo lo correcto, un trabajo de investigación científica y dice, yo leí a Martín y lo dijo en esta página en este año. Luego entonces, si yo leo a Escalona
y Escalona dijo que leyó a Martín, yo tengo que decir Martín citado por Escalona. ¿Ok? Esa es la cuestión. Entonces, esta es la forma más sencilla de explicarles a ustedes sobre las citas. Recuerden, tenemos citas textuales, citas no textuales. ¿Ok? Cita textual corta, cita textual larga. ¿Ok? Eso es la parte más importante. Y que las citas textuales o algunas no textuales pueden tener énfasis en contenido, énfasis en autor o énfasis en el año. ¿Ok? La corta es la que siempre va entre comillas antes de 40 palabras, ¿verdad? Exacto. Ok. Después de las 40 palabras se considera una cita larga. ¿Sí? Bien. En general, ¿alguna duda? Esto ustedes lo van a leer con más calma y pues si no pudieron, bueno, yo los invito a que lo hagan porque si no, no le van a entender, ¿ok? Vamos a ir a Google Académico. Aquí está. Ok, Google Académico. Y vamos a buscar un tema. De hecho, pues mejor lo vamos a buscar aquí en general para proyectarles. Ok, vamos a ver esta parte. Importante porque es una fuente del Senado de la República. Vamos a ver esa revista, a ver qué me dice. Impactos macroeconómicos potenciales de la pandemia por COVID-19 en México. ¿Okay? Para hacer una cita, lo más importante después de comprender cuál es la cita textual, cuál es la no textual, ¿verdad? Y todo eso, es lo siguiente, que debemos identificar en el documento el título del documento, eso es importante, ¿verdad? Para saber de qué estamos hablando, pero también para escribirla en texto la cita, obviamente para ser concretos, voy a hablar solamente para las citas, para las referencias son más datos, ¿ok? Para la cita, yo debo de ubicar el año en el que fue publicado este documento y debo ubicar los autores. No todos los documentos vienen igual, vamos a suponer este, ¿ok? En este caso, aquí están señalados estos personajes, ¿verdad? Que son Miguel Ángel Mendoza, Luis Quintana, Marcos Valdivia y Carlos Salas. Y vamos a ubicar en las revistas electrónicas, especialmente, que siempre hay una parte donde se especifican, además del dato que se llama título, ¿verdad? Del documento, los autores, el año, el nombre de la revista y demás. Entonces aquí efectivamente yo puedo ubicar por esta, además de esta forma de escribirlo de esta revista, que me parece muy prácticamente hecho, ¿verdad? Muy práctico. Aquí me dice pluralidad y consenso, año 10, número 44. Son partes importantes para la referencia que vamos a ver después de citas. Primero vamos a ver citas y luego referencias. Luego dice abril-junio 2020. Enfoque global, y luego dice el título del documento, impactos macroeconómicos potenciales COVID-19 en México. Y aquí me reafirma el dato que yo suponía, que estos cuates que están aquí son los autores. Miguel Ángel Mendoza González, Luis Quintana Romero, Marcos Valdivia López y Carlos Salas Páez. Entonces, ¿qué es importante rescatar de aquí? Para la cita, lo importante aquí nada más es el año de publicación, que es 2020, y los autores, que son estos. Entonces, tomen nota o háganle captura para que tengan el dato ahí. Julián, no te preocupes, entiendo, la clase va a quedar grabada para que posteriormente puedas consultar. Ajá, entonces, el dato importante, les comentaba ahí, es el año de publicación, para hacer mi cita, el año de publicación y los autores. Entonces, noten algo importante. Espero que ya le hayan hecho ahí captura o algo. Noten algo importante. Aquí en las citas, como decía hace rato Joel, profe, ¿nada más se va a poner el apellido? Sí, solamente se usa el apellido y se usa el primer apellido. Por ejemplo, aquí tenemos Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio. Luego tenemos el año, página 29. Entonces, en este caso de este documento, ¿cuáles serían los apellidos que voy a utilizar? ¿O cómo iría mi cita? Si estos son mis autores, ¿cómo iría la cita? Mendoza, Quintana, ¿Sí? Valdivia y Salas. Y Salas, es correcto. Así como Sí, lo yo has estaba dicho. hablando de micrófono apagado. Ok. Así como lo has dicho, en ese orden es el correcto. Ok. Mendoza, Quintana, Valdivia y Salas. Luego vendría el año que sería 2020.
Josber, ni modo, te hablaste con el micrófono apagado, como decías. Entonces, Vale. estos datos, ajá, Josber Emanuel, estos datos son los importantes para la cita. Para la referencia necesitamos más datos, pero ahorita estamos con cita solamente. Entonces, ahora ya tienen esos datos que les acabo de decir. Les voy a poner el texto, ¿ok? Y voy a buscar algo que sea útil para que ustedes hagan una cita textual. Ok, vamos a tomar esta parte, les voy a ayudar mucho, ¿ok? Vamos a tomar esta parte nada más de todo el documento, solamente esta parte, para hacer una cita textual, ¿ok? Entonces, ustedes van a hacer una cita textual ahorita de ejemplo, ¿sí? La pueden, déjenme ver cómo le hacemos para que lo hagan, permítanme. Para que no lo escriban y luego se hace más complicado. Pero bueno, primero tomen nota del texto. Tomen nota del texto, ese es el que van a meter a cita. ¿Okay? Y me van a hacer una cita textual, obviamente, con cierto requisito. Ustedes van a identificar qué tipo de cita es. Va a ser una cita textual con énfasis en los autores, énfasis en autor. Ok, repito, el ejercicio es hacer una cita textual de lo que estoy marcando ahí en el documento con énfasis en autor. Ya ustedes van a identificar de qué tipo de cita es, además de lo que acabo de comentar. Entonces, hay que hacerlo, lo pueden ustedes hacer si quieren en su libreta. Como es una cita textual, entonces voy a copiar, ¿ok? Porque es más fácil para mí tenerlo aquí a la mano. Y lo vamos a pegar. Ahí está. Con esto que acabo de hacer, me evito el hecho de que me tenga que salir algún error. ¿Por qué? Porque lo acabo de copiar. Este uno que está aquí al final, este sí no lo vamos a copiar. ¿Por qué razón? Porque este uno indica una nota al pie, que es lo que está aquí abajo. Eso no lo vamos a copiar. ¿De acuerdo? Ese uno no lo copiamos. Todo lo demás tiene que ser igual. Entonces, colocamos este texto aquí. Perdón, le voy a borrar el 1. Ahí está. ¿Sí? Y yo estoy verificando que este documento tiene más de 40 palabras. ¿Ok? Por lo tanto, la cita debería de ser no entrecomillada. Entonces, para hacer una cita no entrecomillada, es una cita textual, pero es una cita textual larga. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es colocar todo el texto, ¿verdad? Con cierta posición. Ahorita lo voy a hacer como si tuviera 40 palabras primero, para que ustedes vean que más o menos va como lo estaban haciendo. Entonces yo les pedí, pongan atención en esto, yo les pedí que el texto, perdón, la cita fuera con énfasis en el autor. Por lo tanto, vamos a entrecomillar. Chicos, paren de enviar mensajes, por favor. Les dije que vamos a hacer una pausa. Vamos primero, lo primero es entrecomillar el texto. Eso es lo más importante, ¿ok? Les digo, vamos a suponer que son 40 palabras, que no es cierto, son más. Ahorita, o vamos a revisar, a lo mejor sí son menos de 40, vamos a revisar. Y como son citas textuales, debemos entrecomillar. Y al principio, yo les dije, vamos a hacer énfasis en autor, por lo tanto, debemos mencionar los autores. El autor solo se va a mencionar su apellido y es el primero, que sería en este caso Mendoza, Quintana, Valdivia y Salas. Son los que se van a poner aquí. Entonces, Mendoza, Quintana, ¿ok? Valdivia y Salas. Y después de eso colocamos el año entre paréntesis. Solamente vamos a colocar el año. ¿Ok? En este caso el año, ya lo saben, es 2020. Todos los demás datos no es que no sirvan, son importantes, pero no por ahora, son importantes para la referencia que vamos a ver después. En este caso aquí colocamos 2020. ¿Ok? Y después no podemos poner simplemente así. Debemos agregar un nexo, yo les comentaba, ¿no? Algunos sí le pusieron, señalan que el Fondo Monetario Internacional anticipaba inicialmente que podría, bla, bla, bla. No recuerdo quién de ustedes, ¿verdad? Decidió cortar una parte del texto, creo que hasta aquí, y todo esto lo quitó, todo esto lo borró. ¿Ok? Eso es correcto. Sí se puede hacer. Si no consideran importante para su trabajo, lo borramos.
y le podemos poner a partir de ahí puntos suspensivos que indican que había más texto de forma original. Y si no, perdón, y con esto ustedes están haciendo de todos modos una cita textual, ¿sí? O sea, es textual porque no le están modificando, solo le quitaron una parte, pero están diciendo que le quitaron una parte precisamente. Entonces, al hacerlo, hay que colocar los puntos suspensivos. Ok, y finalmente, ¿verdad? Recuerden que aquí está el ejemplo, vamos a ir al ejemplo. Finalmente, después de las comillas, colocar la página, pero no como ustedes quieran, la P debe ser minúscula, no debe decir no debe decir página ni páginas, mucho menos faltas de ortografía. Entonces colocamos aquí, paréntesis, P punto, y la página, 79. Y colocamos un punto al final. Esto es la cita textual con énfasis en autor, ¿sale? Esto, repito, es cita textual con énfasis en autor. ¿Cómo queremos hacerla ahora o cómo debemos hacerla si queremos cambiar el énfasis ahora en el año? La voy a copiar aquí. Para hacer énfasis en el año, vamos a hacerle estos cambios. Quitamos el año de aquí. Y le ponemos en este caso, en 2020, Mendoza, Quintana y todos ellos señalan que, si es año anterior, señalaron que, ¿ok? Mande. Profe, entonces como quien dice, en cada énfasis va primero, por ejemplo, si es autor, va primero los autores. Sí. Si es año, va primero el año y así. Ya lo Efectivamente. entendí. Entonces aquí le vamos a poner el título a esto, sería cita textual con énfasis en autor. Y aquí abajo sería cita textual con énfasis en año. ¿Ok? Y finalmente vamos a volver a poner aquí, ahora vamos a hacer cita textual con énfasis en contenido. ¿Ok? Pegamos y ahora va a cambiar. Esta parte de aquí la voy a cortar porque me sirve. Y esto se lo vamos a borrar. Ahí está. Entonces, en este caso, dentro de esto colocamos todos los demás datos, quitando el paréntesis. Así. Mendoza, Quintana, Valdivia y Salas, 2020, P.79. Eso sería la cita textual con énfasis en el contenido. Vean las tres diferencias, parecido a lo que estaban viendo en el ejemplo del libro del documento PDF de la UNAM. Tienen un ejemplo con otro, obviamente otro texto y otro autor, ¿ok? ¿Sí? Entonces, podemos cortarle aquí, pero hay que indicarlo. O podemos copiarlo todo tal cual, pero hay que hacerlo entrecomillado, ¿ok? No. Chequen aquí esta parte, miren, el texto que copiamos es este, Profe, y récele chequen la- que las letras FMI y las letras OMC vienen en mayúsculas. Entonces aquí al copiarlas se copiaron minúsculas, es un error. Debemos de copiar tal cual. Si no copiamos tal cual está mal. FMI y aquí OMC. Debe de ser tal cual. Tal cual, tal cual. ¿Ok? Entonces, esos serían los correctos. Ya ahora ustedes hicieron con énfasis en autor, ya hicimos con énfasis en año y con énfasis en contenido. ¿Ok? Y esa sería hasta aquí la clase del día de hoy. Llevo no sé cuánto tratando de encontrar la página donde dice 79 y no más no doy. De donde yo dije que era 79. Ujú. Mira, es aquí. Minimizamos un poco el zoom para poder ver. ¿Ok? Ahí está. Entonces, aquí tiene del lado derecho el número 79. Ok. La que sigue es la 80, pero lo tiene del lado izquierdo. Aquí está. Y luego sería la 81. Oh, ¿Sí?
como son artículos en revistas, cambian mucho. A veces son presentaciones muy bonitas como aquí, ¿verdad? Que le ponen mucho color y todo. Y hay veces que son más escuetas, más sobrias, más sencillas, pues. Pero entonces hay que ver, si no trae página, pues no se coloca, pero si la trae, sí se coloca. ¿Ok? Sí, profe. Gracias.